Busque todos los que pretenden tener divinidad. Búsquelos uno a uno. Y de ellos se supo después que nacieron. De ellos se supo aún hasta después que murieron. Y de ninguno de ellos se habla de resurrección. Nosotros los cristianos somos los únicos que tenemos el verdadero derecho para la celebración de la Navidad, porque el anuncio de nuestro Salvador, de aquel que nació en el pesebre, ese anuncio fue dado miles de años antes que Él naciera. La Biblia tiene más de 300 referencias con respecto a la venida del Mesías, y muchas de ellas con profunda precisión, y muchas de ellas se cumplieron en un sentido literal extraordinario. Si vemos al evangelista Lucas en el capítulo 24 y en el verso 27 de su evangelio, encontramos precisamente una expresión hermosísima. Lucas 24 y versículo 27, donde dice: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y en el verso 44 dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en el libro de Moisés, en el libro de los profetas y en el libro de los salmos. Note bien por qué nosotros celebramos la Navidad. No celebramos la Navidad por un impulso del frío del norte. No celebramos la Navidad porque mera y sencillamente esta es la época que hemos seleccionado en el folclore y en la tradición nuestra. No celebramos la Navidad porque llana y sencillamente hay más de 300 referencias bíblicas que hablan solamente del nacimiento del Mesías. La primera de ellas la encontramos en Génesis capítulo 3 y versículo 15, donde el mismo Dios le hace saber a Adán y a Eva que iba a poner a enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de ella y la simiente de la serpiente, y que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente del mal, a la simiente de la serpiente, la aplastaría sobre su cabeza. Fue el mismo Dios el que hizo una provisión de esperanza al hombre y a la mujer que habían sufrido la caída en el huerto del Edén. De hecho, el apóstol San Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas en el capítulo 4, nos hace referencia precisamente a ese mismo testimonio que nos presenta el libro de Génesis. Y en el capítulo 4, versículo 4 al 8 dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Aleluya. Fue el profeta Isaías en el capítulo 7 y en el versículo 14 que declaró proféticamente que una virgen concebiría y una virgen daría a luz un hijo. Es el testimonio de Lucas, es el testimonio de Mateo, quien nos hace saber a través de los ángeles que precisamente el nacimiento de Jesús es como resultado de lo que Isaías había profetizado en el capítulo 7 y versículo 14. El salmista, tal y como Gálatas nos lo plantea, tal y como Jesús se lo dijo, los salmos también han hablado de mí. El salmista en el capítulo 2 y en el versículo 7 nos hace el siguiente planteamiento: tú eres mi hijo amado, tú eres
mi hijo en quien tengo complacencia. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Y desde luego en el capítulo 3 y en el versículo 17 del Evangelio según San Mateo, escuchamos precisamente aquella voz celestial en el momento en que Jesús va a las aguas bautismales, declarando, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El salmista en el Salmo 110 y en el verso 4 nos declara y nos dice dentro de este Salmo, Salmo 110, y verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 5 de Hebreos y en el versículo 8, el autor de la carta a los Hebreos declara que Jesucristo es el sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Dios le prometió a Abraham y le dijo en Génesis capítulo 22 y verso 18, Dios le prometió a Abraham, de ti saldrá la descendencia que salvará al mundo, de tu descendencia saldrá el que salvará a la humanidad. Y precisamente Mateo en el capítulo 1 afirma y declara que Jesús es de la descendencia de Abraham. Jeremías en el capítulo 23 y en el versículo 5 y el Salmo 89 versículo 3 y versículo 4 nos hace la siguiente referencia y nos plantea precisamente en ambas expresiones que el Mesías vendría del linaje de David. Es interesante que ambos autores neotestamentarios presentan y evidencian que Jesús es de la descendencia y del linaje de David. El profeta Miqueas, en el capítulo 5 y versículo 2, lanza una extraordinaria profecía. Para algunos teólogos 800 años, para otros 400, para otros 300, el número no tiene tanta importancia. Lo que es importante es que cientos de años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Miqueas grita a una pequeña aldea, a un pequeño villorio, y le dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué extraordinaria profecía para verla cumplida el día en que Jesús nació en el pesebre de Belén. Eso es lo que nos demarca Lucas. Isaías en el capítulo 35, versículos 5 y versículo 6, dice que Él haría grandes milagros, que Él haría grandes portentos. Y encontramos precisamente en todos los evangelios la historia de los milagros y de los portentos que Jesucristo hizo como el Salvador. El Salmo 78 y verso 2 dice que el Mesías cuando venga hablará en parábolas. Y desde luego, uno de los autores bíblicos, Mateo, en el capítulo 13 y verso 34, dice, y hablaba en parábolas para que muchas veces la gente no le entendiese. Por el otro lado, dice Malaquías en el capítulo 3 y versículo 1, y también Ageo en el capítulo 2 y en el versículo 6 al versículo 7, dice que en ambas experiencias proféticas el Mesías vendrá al templo, el Mesías vendrá a la sinagoga, el Mesías vendrá a la casa del Señor.
Y qué cosa extraordinaria cuando Ageo le habla al pueblo en el proceso de la reconstrucción y le dice: la gloria postrera será mayor que la primera, porque por ella pasará el deseado de todas las naciones. Y qué extraordinario que se cumplió la profecía de Malaquías y la profecía de Ageo. La Biblia profetiza que Israel le juzgaría y le condenaría. En el año 11 después de Cristo, Roma le quitó a Israel toda capacidad de hacer juicio y de juzgar. Pero qué extraordinario que cuando leemos las historias neotestamentarias con respecto a Jesús, a pesar de que fue Roma la que ordenó su muerte, fue Israel la que le juzgó y le condenó. Alguien hubiera pensado, cuando el decreto imperial romano bajó, quitándole a Israel facultades para enjuiciar y para condenar, alguien hubiera pensado: aquí se acabó, no llegará jamás el Mesías. No hay imposible para Dios. Aun cuando ya Israel no tenía capacidad para hacer juicio, ni para juzgar, ni para condenar, fue el influjo y la fuerza de Israel la que llevó a Jesús al patíbulo. El salmista en el Salmo 118 y en el versículo 22 declaró en su palabra profética que Jesús sería rechazado por muchos. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 7, nos declara precisamente el rechazo que Jesús sufrió como consecuencia de mucha gente que no le quiso reconocer como el Mesías. ¿Por qué he traído en esta mañana estos pasajes bíblicos antiguos testamentarios? Porque a fin de cuentas, queridos, óigame bien lo que les voy a decir. Escúcheme bien. Yo no sé cuánto tiempo Dios me permita transitar por la tierra. Eso está en las manos de Él, en su soberana voluntad. Él es el que sabe. Y qué bueno que no lo sabe solo con respecto a mí, lo sabe con respecto a ustedes también. Eso me tiene sin cuidado, en lo absoluto, porque como quiera me voy a morir. ¿Para qué me voy a preocupar de lo que siempre va a venir? ¿Para qué me voy a llenar de ansiedad de lo que un día llegará? Una vez fui a visitar a un amigo mío y me dijo: yo le tengo un terror a la muerte. Y después te tengo buenas noticias. ¿De veras qué? Te vas a morir. Quiera te vas a morir. No hay forma que puedas evaluar. Ahora, lo que debe preocuparnos no es que nos vamos a morir. Lo que debe ocuparnos es qué cristiandad y qué celebración cristiana dejaremos para los años siguientes. ¿Qué educación daremos a nuestros hijos? ¿Cómo educaremos a nuestros nietos? ¿Qué cosas le diremos? Seguiremos permitiendo, y no se asuste que voy a tomar el cuidado de no esperarle el sueñito fantasmal que le hemos creado a nuestros hijos. No se lo voy a dañar. Pero seguiremos nosotros con la cantaleta ignorante de hacerle saber a nuestros hijos que Navidad es Santa Claus. Que Navidad son los Reyes Magos. Que Navidad es el folclore al que la sociedad consumista nos empuja y nos fuerza y nos obliga a meternos en él. O llana y sencillamente afirmaremos en la tierra donde Dios nos ha puesto
que la verdadera Navidad se celebra postrado ante el pesebre. Que la verdadera Navidad es la que reconoce al Mesías como la reconocieron los magos, como la reconocieron los pastores. Es quien reconoce al Mesías como el Hijo de Dios para garantizar con ello la vida eterna.